Hoy vamos a hablar de un tema que es, sin duda, una de las urgencias neurológicas más dramáticas y críticas que existen. Una convulsión que simplemente no se detiene. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando el cerebro se queda atrapado en esa tormenta eléctrica, cada segundo que pasa es crucial. El riesgo de un daño permanente aumenta de forma exponencial. Es literalmente una carrera contra el reloj. A ver, pongámosle nombre y apellido. Esto es lo que se conoce como estatus epiléptico. Y ojo, no es solo una convulsión que dura mucho. La definición es muy precisa. O dura más de 5 minutos seguidos, o son varias convulsiones, una tras otra, sin que el paciente recupere la conciencia entre ellas. O sea, el cerebro no tiene ni un respiro para reiniciarse. Bien, para entender por qué es una emergencia tan grave, tenemos que visualizar el caos que está ocurriendo dentro del cuerpo en ese momento. La escena es realmente intensa. Vemos una actividad muscular violenta, descontrolada, desde una rigidez total del cuerpo hasta esos movimientos de pedaleo o nado. Además, hay muchísima saliva, a veces con espuma, pérdida de control de esfínteres. Y algo muy alarmante, las mucosas, como las encías, se ponen azules. ¿Por qué? Porque la respiración no es eficaz. Todo el sistema está completamente sobrecargado. Y este número, 41 grados Celsius. ¡Wow! Esto es lo que está pasando por dentro y es brutalmente peligroso. Toda esa contracción muscular sin parar genera una cantidad de calor bestial. Es como tener un motor interno funcionando al máximo, sin refrigeración. Esta hipertermia, esta fiebre tan alta, puede por sí sola empezar a dañar los órganos internos y el propio cerebro. Bueno, frente a este panorama, la respuesta tiene que ser inmediata y muy decidida. Hay un protocolo claro, y el primer y único objetivo al principio es uno solo: parar la convulsión. ¡Ya! Y esto es un mantra en medicina de urgencias. Primero se estabiliza, luego se investiga. De nada sirve intentar buscar la causa si el proceso que está generando el daño sigue activo. Es como querer arreglar una tubería rota sin antes cerrar la llave de paso. Imposible. Me encanta esta analogía porque es muy gráfica. Necesitamos, literalmente, apagar esa actividad eléctrica descontrolada. Bajar el interruptor. Así detenemos no solo el daño directo a las neuronas, sino también esa hipertermia tan peligrosa de la que hablábamos. Es una medida drástica para proteger al paciente. La primera línea de ataque son las benzodiazepinas. Lo ideal, claro, es ponerlas por la vena para que actúen al instante. Pero seamos realistas, con un paciente convulsionando a veces es casi imposible canalizar una vía. Y aquí es donde la experiencia y la creatividad del clínico son claves. Tenemos un plan B. El diazepam se absorbe muy bien por vía rectal. Y un plan C. El midazolam funciona de maravilla intramuscular o, fíjate, hasta por la nariz. Son alternativas vitales para ganar tiempo. Ok, logramos controlar la crisis. El paciente está estable. Ahora sí, empieza la segunda fase, el trabajo de detective para averiguar qué demonios causó todo esto. Y la primerísima prueba es la más sencilla, pero quizá la más importante: un hemoglucotest. Con una gotita de sangre, en segundos, podemos saber si el problema es una bajada de azúcar brutal. Esta es una causa común y, lo mejor, fácilmente tratable. Si es esto, el tratamiento cambia por completo. Si el azúcar está bien, vamos más a fondo. Un análisis de sangre completo nos da un mapa de cómo están funcionando los órganos. A lo mejor el hígado no está filtrando bien las toxinas y están llegando al cerebro, o quizás hay un desequilibrio de electrolitos, como el calcio. Estas pruebas nos dan muchísimas pistas. El hemograma, por su parte, nos habla de las células de la sangre. Podemos ver, por ejemplo, un aumento de glóbulos blancos por el estrés de la propia convulsión. Pero si vemos ciertos cambios, nos puede hacer sospechar de una infección en el sistema nervioso, como una meningoencefalitis. Y para los casos más complejos, cuando ya el paciente está fuera de peligro, se puede recurrir a la artillería pesada, una resonancia magnética para ver si hay un tumor, un infarto o algún problema en la estructura del cerebro. O un análisis del líquido que lo rodea, el LCR, para buscar signos de inflamación o infección directamente ahí. Pero ojo, parar la convulsión es solo el principio. El cuerpo ha pasado por un estrés tremendo y ahora necesita soporte vital intensivo para recuperarse y evitar daños secundarios.
¿Y qué pasa si las benzodiazepinas no son suficientes? Bueno, hay un plan de escalada muy bien definido. Si la primera línea no funciona, pasamos a la segunda, anticonvulsivantes más potentes como el fenobarbital. Y si aún así la convulsión no cede, el último recurso es la tercera línea, una anestesia general con propofol. Básicamente, forzamos al cerebro a apagarse para darle tiempo a calmarse. Y mientras se administran los fármacos, el soporte es fundamental. Primero, oxígeno. Un cerebro convulsionando es un devorador de oxígeno. Segundo, fluidos por la vena para mantener la presión arterial y además ayudar a enfriar el cuerpo desde adentro. Y tercero, enfriamiento activo por fuera para bajar esa temperatura corporal tan peligrosa. Y aquí va un tip de esos que da la experiencia, el famoso ojo de clínico. Uno pensaría que hay que enfriar al paciente hasta su temperatura normal, ¿no? Pues error, hay que parar el enfriamiento un poco antes, como a los 39.5 grados. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene inercia y seguirá bajando un poco más por su cuenta. Si nos pasamos, creamos el problema opuesto, una hipotermia. Es un equilibrio muy, muy delicado. Es importante aclarar esto, no se usan todos los medicamentos a la vez, ni mucho menos. Los corticoides o el manitol, que ayudan a desinflamar el cerebro, solo se usan si hay una sospecha muy clara de edema cerebral. Y los antibióticos, pues solo tienen sentido si pensamos que la causa es una infección. Darlos por si acaso no es una buena práctica. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo salga bien? El pronóstico, en resumen, depende de dos cosas. Una inmediata y otra a largo plazo. Esta tabla lo resume perfectamente. La supervivencia inmediata, el pronóstico a corto plazo, depende casi exclusivamente del tiempo. ¿Cuántos minutos u horas estuvo el paciente convulsionando antes de que se lograra detener? Pero el pronóstico a largo plazo ya depende de la causa de fondo. No es lo mismo una intoxicación que se cura que un tumor cerebral progresivo. Y este es el dato que pone los pelos de punta. 30 minutos. Ese es el umbral crítico. Después de media hora de convulsión continua, con la falta de oxígeno y el sobrecalentamiento, el riesgo de que el daño al cerebro sea permanente se dispara. Los órganos empiezan a fallar. El pronóstico se vuelve muy, muy sombrío. Así que, si nos quedamos con una sola idea de todo este análisis, que sea esta. Con el cerebro, cada segundo es oro. Cuando una convulsión no para, no hay tiempo para esperar a ver qué pasa. La única respuesta correcta, la única, es la urgencia absoluta. Porque esa rapidez en la acción es, sin exagerar, lo que marca la diferencia entre la recuperación, el daño irreversible o incluso la vida y la muerte.